No, gracias por la invitación, lo primero. Y digo lo más pequeños porque, bueno, una asociación como Intervalo, que primero deciros que somos toda gente voluntaria, que creemos que esto de la multiculturalidad es posible, pues yo quería empezar que esta mesa, que no te impactes porque me fijé antes, te enruedes, está coja. Porque todos estaremos de acuerdo en afirmar que corren tiempos difíciles. La crisis, o la famosa crisis, empieza a radicalizar discursos, mensajes y también en muchos casos acciones racistas o xenófobas. Será muy fácil y simplón decir que son hechos aislados, que esto no pasa aquí, que esto solo puede ocurrir en los suburbios de las grandes ciudades como puede ser Madrid o Nueva York, París. Pero no, por desgracia, eso empieza a pasar aquí también. Mira, en Langreo hay un grupo que juega, que va a estar relacionado con el fútbol, que por lo visto, como juegan cada 15 días, siempre hay follón. Siempre que juega el equipo de Langreo hay follón. Hay un club juvenil en Villa que podemos decir que es sospechoso, pero no penséis que solo es Langreo. El otro día, en Las Tolvas, en nuestro campo de fútbol, jugaba la Viana con el Pumarín, pues en un acta que redactó el árbitro de fútbol, insultos, amenazas. En Barredos había un grupo, el MSR, Movimiento Social Republicano, que se quería instalar, y fijar, y no son 4 tontos, ni 4 personas. A raíz de que en la Viana sale este grupo, en Langreo se organizan una serie de colectivos, asociaciones, y se crea la plataforma antinabón racista, porque es así, y va y editan este ejemplar, que vinimos un jueves aquí a la Viana, lo repartimos en el mercado, luego nos recibió el alcalde, y que estaba muy preocupado por estas cosas. Pero mira qué casualidad, para poder informar a la gente hubo que hacer un texto enfarragoso, un montón de letras, la de San Quintín. Y llegan ellos, esos que son un grupín que dicen que no pinta nada, y mira qué fácil lo consiguen. Dicen, porque soy el último en mi propio país. Racismo anti-español. Es decir, los que estamos trabajando, pues nos tenemos que enfrentar a gente realmente organizada. Por eso decía que hacía falta aquí una pata, porque posiblemente sería bueno tener en esta mesa a alguien del MSR o de la Liga Joven y que nos explicasen por qué ellos tienen esas actitudes, por qué hacen esos actos. Y seguro que entre todos tendríamos 100 argumentos para contrarrestar el porqué de esas cosas hacen ellos, que pensamos que los demás no están bien, ¿no? Porque si hacemos la pregunta que he hablado de la charla, ¿eres racista? A todos los que estamos aquí, posiblemente el 100%, digamos, no somos racistas. Pero si cambiamos la pregunta, la hacemos de otra manera y decimos, ¿pensáis que hay actitudes racistas en tu pueblo o en tu ciudad o tu entorno? Y seguro que el 100% afirmaríamos que no hay actitudes racistas. Por eso nosotros en Intervalo estamos bastante preocupados. Y uno de los pilares básicos que tiene Intervalo es la sensibilización. Y cuando hablamos de sensibilización, aparte de estas charlas como esta, acudir a los colegios o hacer algún tipo de taller, tenemos 2 días señalados, o 2 fechas señaladas. Una es el 21 de marzo, el Día Internacional contra el Racismo, donde invitamos a 8 centros de la cuenca a que a través de vídeos o a través de canciones o teatro nos muestren ellos cómo ven el tema del racismo y la xenofobia. Pero también tenemos en noviembre
que celebramos el Noviembre por la Integración, invitamos también a los alumnos del IES La Quintana de ese año, y mirad lo que nos cuentan nuestros jóvenes, porque una vez que hicieron un trabajo para presentarlo en noviembre, luego fuimos al Ayuntamiento de Langreo a presentarles a los políticos encabezados por la alcaldesa, porque nos pensaba que era preocupante lo que estaba pasando. Mirad lo que dicen los jóvenes en una publicación del Comercio del 9 de enero del 2015, de este mes, ¿no? Dicen ellos, el titular del periódico decía: por desgracia, la xenofobia existe. Tratos diferentes, imposibilidad de votar para los inmigrantes, insultos, trabajos sin contrato en vigor, malas palabras. Son algunas de las situaciones que estos alumnos, en torno a unos 70 jóvenes de 15 a 17 años, han visto en la vida cotidiana. Algo que les ha dejado perplejos, ya que no éramos tan conscientes de que se produjesen estas situaciones, que cada vez es más intensa y fluida la relación entre deporte y racismo. No lo entendemos, pero hay compañeros que sí están dentro de esos grupos y nos preocupa. Es como una tendencia, por llamarlo de cualquier forma, que se ha puesto inexplicablemente de moda. Da miedo que alguien de nuestra edad tenga esas ideas racistas. Las actitudes racistas se están incrementando. Es una manera fácil de culpar a otros, a los inmigrantes, y todo lo que pasa nos estamos radicalizando. Una chica rumana decía: somos más iguales de lo que pensamos, no hay diferencias tan insalvables entre los hombres. Algo que estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal para que haya racismo. Todo esto que os estoy leyendo lo leo textualmente, que está en la entrevista que le hacen en el Comercio a los chavales. Y por último, nos animaban a atacar el problema, y no solo con programas de concienciación, sino cambiando nuestra cultura, invitando a pensar a la gente desde pequeños, a hacerlos ver que todos somos seres humanos por encima de procedencias, color de piel o ideales. Pero no solo contaban esto en la prensa, delante de los políticos, entre otras preguntas, les hicieron estas: ¿por qué no entender el mundo como una casa por y para todos, sin atender a las diferencias de nacionalidad, piel o costumbres? No son, mirá qué afirmaciones hicieron, no son los barrotes, las vallas o los muros los que violan los derechos humanos, sino aquellos que los construyen. Y dicen ellos que entre hablar y hacer hay mucho que hacer, y por ello no sirve de nada limitarnos a empatizar, sino que debemos actuar. Quise hablar de los chavales porque después de 17 años que llevo en Intervalo, yo nunca pensé realmente que las situaciones que ahora empezamos a ver, ese rechazo a los inmigrantes, echándoles la culpa de nuestros errores, que si el paro es por culpa de ellos, que si la sanidad está saturada, etcétera, etcétera. Porque antes no nos preocupaba y nos parecía bien que ellos trabajaran por 4 euros, haciendo los trabajos más penosos e ingratos, con las mínimas condiciones. Porque primero éramos nosotros, luego nosotros, y si sobraba algo, nosotros, también para nosotros. Mira, en 1998, Intervalo junto a So Racismo, ACEN, Asturias Acoge, los sindicatos UGT, comisiones, creamos una cosa que se llamó la Plataforma por Inmigrantes de Asturias. Y en ella hicimos una carta de los derechos de los trabajadores inmigrantes, porque ya de aquella, ciertos empresarios, especuladores, ya usaban esas prácticas abusivas, y que eso iba a servir, pensábamos nosotros, para luego poder rebajar a todos nosotros también nuestro salario y prestaciones sociales que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Una noticia publicada en el periódico El Ideal de Granada el 13 de enero del 2015. Oferta de trabajo.
9 horas al día, de lunes a domingo, sin vacaciones y por 500 euros al mes. El ponerse enfermo, le descontarán el sueldo de los días no trabajados. También le descontarían los gastos de material utilizado si la venta si no hubiesen vendido los productos. Y por supuesto, 15 días a prueba y sin cobrar nada, que por lo visto, lo de los 15 días a prueba ya es bastante común. En este ambiente, por eso es fácil muchas veces entender por qué empiezan a salir esos grupos que tenemos, ¿no? Yo voy a contaros simplemente una anécdota que me pasó cuando empezaba en intervalo. En aquel momento estaba también mi mujer conmigo, hoy también está aquí conmigo. Era el mes de enero-febrero, a últimos de enero, 1 de febrero, no estoy muy seguro ahora la fecha, y recibimos en intervalo en aquel momento a 2 ecuatorianas, bueno, no, 2 otavaleñas, no ecuatorianas, otavaleñas. Porque digo otavaleñas porque eran indígenas, vivían en la zona, en Otavalo, y llegaron a nosotros, llegaron con sus ropas típicas, ellos llevaban una falda muy larga y como si fuese con un tipo mantón, pero iban en zapatillas. Ya tienen las pobres mujeres, tenían una cara de frío, bueno, titiritable. Entonces, después de que hicimos lo que nos pidieron, y les invitamos a ir a merendar. Y fuimos a una confitería, allí en la Ferrera, a tomar un chocolate o un café con unas pastas. Y según entramos en la confitería y nos estábamos sentando, había un grupo de mujeres, y al vernos se levantaron, y una de ellas dijo: ya una no puede ir a ningún sitio. Nosotros le contestemos amablemente que tenían razón, que menos mal que se iba. Seguimos a lo nuestro porque tampoco íbamos a discutir por esto, y lo que nos estaba sorprendiendo es que aquellas 2 mujeres que tenían allí la merienda, las pastes, comían casi con desgana, no con desgana, con mucha timidez, ¿no? A lo que nosotros, vamos, los animales, a comer esto, no os preocupéis, y nos dijeron una de ellas: por favor, ¿podríamos coger parte de esta comida y llevarla a nuestra casa porque nuestros hijos y marido no han comido? Eso fue lo que realmente a mí me animó a pelear por el tema de la inmigración. Yo os animo de verdad a combatir las injusticias y no permitir que esta sociedad siga discriminando siempre al más débil. Tenemos la obligación de construir una sociedad más justa entre todos, porque no olvidemos que fuimos, somos y seremos inmigrantes.